Bien, vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a, vamos a ver una parábola que es la parábola del sembrador. Quizás tú ya la has escuchado, pues hoy quisiera que volvamos a analizarlo, volver pues a ver lo que Jesús nos enseña a través de esta parábola. Esto se encuentra en Mateo 13, en el Evangelio de Mateo 13. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea quien nos hable, que nos bendiga. Señor, necesitamos mucho, Señor, de tu Espíritu, necesitamos mucho, Señor, de ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor. Señor, nos hable, Señor, a través de esta parábola, Señor, esta palabra que tú la has dejado escrita, Señor, nuevamente venga pues a resplandecernos, Señor, a hablarnos, a brillarnos, Señor, que podamos entender, Señor, el propósito, Señor, por la cual tú la hablaste, Señor. Señor, mira, tú has dicho, Señor, que nada podemos hacer sin ti, Señor, y es verdad, Señor, nada es nada, Señor. Ven a ayudarnos, ayúdanos, Señor, que lo necesito y cada uno de nosotros también, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos aún más. Amén. Bien, veíamos al comienzo como introducción que pues la parábola de la oveja perdida, veíamos cómo Jesús le ponía el ejemplo a los fariseos para que ellos pudieran entender, ¿sí? esa voluntad, ese amor que Jesús pues tiene para el hombre, sí, que está perdido, ¿sí? Cómo Jesús se despojó, dice la Escritura que siendo en forma de Dios, dejó su trono, ¿sí? Se hizo hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Para poder hablarnos la palabra. Esta palabra que hoy usted va a escuchar, pues es la palabra de Jesús, ¿sí? Dice, aquel día, Mateo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Esta parábola que Jesús nos habla, ¿sí? La parábola del sembrador, ¿sí? Nos muestra el tipo de persona, la clase de persona, o cómo la persona, más bien, cómo la persona se acerca para buscar a Dios. ¿Sí? Aquí nos habla de 4 tipos de tierra, ¿sí? La tierra pues representa el corazón de la persona misma. ¿Con qué actitud se acerca para buscar a Dios? ¿Sí? Esto cada uno pues nos vamos a ver identificados, ¿sí? Entonces que usted pueda ver, pueda entender en dónde se encuentra, ¿sí? ¿Dónde está, cómo está su corazón cuando se acerca a Dios? ¿Sí? Y en el pasaje 18, Jesús pues les dice a sus discípulos exactamente, les da a entender el propósito de la palabra. ¿Sí? Nos dice el pasaje 18, oír pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, podemos ver que Jesús les habla a sus discípulos, les da la interpretación, ¿sí? Les explica y les dice que la primera, aquella semilla, ¿sí? Que cayó dice que cayó dice, al oír pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Sí? La semilla que fue sembrado entre la orilla, ¿sí? La que fue sembrado, ¿sí? Nos dice Jesús que es aquella persona que se acerca a escuchar la palabra. Pero aquí podemos ver algo que nos dice que es aquella persona que oye la palabra del reino, ¿sí? Pero dice que no la entiende. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿sí? Muchas veces nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Pero no entendemos el mensaje, lo que Dios nos está hablando. Y no es que no lo entendamos, sino que realmente no venimos con un corazón que queremos conocer a Jesús, ¿sí? No venimos con un corazón que queremos realmente conocer la salvación, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los motivos? ¿Cuáles pueden ser las razones por la cual no entendamos, ¿sí?, la palabra? Uno, puede ser porque realmente venimos, porque nos han invitado y nos sentimos comprometidos, ¿sí? Nos hacen la invitación y por no decirle que no, pues tenemos que venir, pero realmente nuestro corazón no está dispuesto, ¿sí? Nuestro corazón no viene con esa finalidad de a ver qué Dios me va a hablar, qué voy a aprender de Dios, qué Dios quiere para mi vida. ¿Sí? No venimos con ese corazón, ¿sí? Venimos por obligación, ¿sí? No venimos con un interés, no hay un interés en nosotros que nos lleve a buscar a Dios, ¿sí? También venimos y no queremos nosotros entender, no queremos nosotros aceptar lo que Jesús nos habla. ¿Por qué? Porque amamos el mundo, porque amamos el pecado, porque sabemos que lo que nos está pidiendo Jesús, ¿sí?, es arrepentirnos, es renunciar, es dejar de ofenderle. Y por eso nosotros, pues no disponemos nuestro corazón. Es por eso que nosotros venimos, pero nada más venimos por cumplir una reunión, ¿sí? Porque quizás nos sentimos solo en casa, porque quizás pues es domingo, es día de congregarnos, de buscar a Dios, pero yo voy porque pues es que voy a hacer todo el día aquí en la casa. Muchas veces me he quedado en casa y pues me va peor. Entonces muchas veces he ido y pues he visto que Dios me ha bendecido, y ese es el corazón de la persona que puede tener, viene a la reunión pues porque no quieren que le vaya mal durante la semana, ¿sí? Pero realmente no es lo que Jesús nos está pidiendo, ¿sí? No es lo que Jesús quiere para su vida. Entonces, algo que podemos ver aquí, dice que Jesús siembra en su corazón la palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso quiere decir que aunque usted está viniendo a las reuniones y aunque no disponga su corazón de buscar a Dios, quiere decir que Jesús como quiera le está hablando algo. Hay algo que Jesús le deja. Hay algo que Jesús le está pidiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice aquí que la palabra entra al corazón, ¿sí? Sin embargo, como lo estamos viendo,
no es su objetivo conocer a Jesús, no le interesa su salvación. ¿Pero por qué no le interesa? ¿Por qué no se interesa en su salvación? Vamos a ver un pasaje que nos dice Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no busca su salvación? Porque no ha entendido, porque no quiere usted reconocer que ha pecado contra Dios, ¿sí? Que cuando usted miente, está usted infringiendo la ley de Dios, porque Dios es el que ha dicho, no mentirás. Cuando usted roba, pues hace lo mismo. Cuando usted codicia, ¿sí? Cuando el hombre comete tanta maldad como el adulterio, la fornicación y todo lo que la Biblia nos habla, que son los deseos de la carne, ¿sí? La inmundicia, la pornografía, todo tipo de inmoralidad, ¿sí? Son los deseos de la carne, y todo eso que el hombre practica nos lleva a rebelarnos contra Dios. En el libro de Génesis nos dice que cuando Dios vio la maldad de los hombres, le dolió en su corazón, ¿sí? A Dios le duele el pecado, le duele cuando usted se rebela, cuando usted peca, a Dios le duele en su corazón, ¿sí? En la Escritura vemos que cuando Dios destruyó en la antigüedad el antiguo mundo, en el diluvio, en el tiempo de Noé, ¿sí? Vemos que el hombre se rebeló contra Dios, y vemos que el pecado le dolía a Dios en su corazón, ¿sí? Otro pasaje que podemos ver nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, sí, nuestros pecados, nuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿sí? Algo que podemos ver es que nosotros no hemos entendido, no nos vemos que estamos condenados, que si usted muere en ese estado en el cual se encuentra pues su corazón, su alma en pecado, se va a perder eternamente, ¿sí? La condenación le espera, pero no es el propósito de Dios. Si usted entiende realmente que está perdido, ¿sí? Pues realmente se va a despertar ese interés, esa urgencia de buscar a Jesús como su Salvador, ¿sí? Entonces vemos que porque muchas veces la persona no entiende, ¿sí? Vemos por qué la persona pues puede encontrarse en este primer ejemplo de la semilla que es sembrado junto al camino, ¿sí? Vamos con el siguiente. Dice que el siguiente es el que es sembrado en pedregales, la semilla que cae en pedregales. Nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Aquí nos habla otro tipo de personas que reciben la palabra. Estas personas, cuando escuchan el evangelio, ¿sí? Cuando escuchan el evangelio, estas personas, movidos por su emoción, se comprometen a buscar a Dios. Quizás en la alabanza sienten muy bonito, ¿sí? Entienden el amor de Dios, y movidos por la emoción se comprometen a buscar a Dios. Dicen: sí, me arrepiento. Sí, empiezan a hacer cambios en sus vidas, sí, empiezan a dejar ciertos pecados, sí, quizás los más escandalosos, sí, y toman la decisión de seguir. Pero aquí nos dice que cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Cuando viene la prueba, cuando viene esa prueba, cuando la persona, ¿sí? En el trabajo se le pide que participe en robar,
o se le pide que participe en mentir, esa persona cae. Esa persona no tiene un corazón valiente, donde entiende realmente que el pecado ofende a Dios, y si en ese momento él se presta para hacer ese tipo de maldad, sabe que va a pecar contra Dios, sabe que su comunión, no entiende que se va a perder su comunión con Cristo, ya no va a llegar y tener esa misma confianza, ¿sí? Entonces la persona cae, se siente presionado, cae. ¿Por qué? Porque realmente no tuvo un verdadero arrepentimiento, porque realmente no hubo un cambio de verdad en su vida, ¿sí? Entonces, esta persona fue movido por emociones, fue movido por sentimientos, quizás estaba la influencia y el pastor dijo, acepta a Cristo. Quizás él pues lo aceptó porque pues él quiere ser salvo, pero realmente no conoció un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo que se encuentra en 2 de Corintios 7, 10, 11. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo, a través de esta carta, sí, nos hace saber si acerca de una persona que vivía en fornicación, que había tomado la esposa de su padre, ¿sí? Y Pablo lo había reprendido, lo habían disciplinado, ¿sí? Entonces Pablo le escribe estas palabras, ¿sí? Porque esa persona había sido disciplinado y había sido contristado, ¿sí? Dios había traído una tristeza, ¿sí? Por su pecado, por su maldad, lo que había hecho, ¿sí? Entonces esta persona se había entristecido, había entendido su condición. Por lo tanto, esa tristeza que Dios produjo en él, dice que lo llevó al arrepentimiento para salvación. Sin embargo, la persona que se mueve por emociones no pasa por no experimenta este arrepentimiento, ¿sí? La persona toma la decisión de seguir a Jesús, quiere seguirlo, puede entender que pues está perdido, pero realmente no entiende que su pecado ha ofendido mucho a Dios, lo ha llevado a ofender mucho a Dios, ¿sí? Por lo tanto, no hay no hay un cambio interno en su corazón, el cual lo lleve a experimentar el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Donde él dice, no vuelvo más a ofender a Jesús, ¿sí? Por lo tanto, dice la Escritura que cuando viene la prueba, la aflicción, la persona se aparta, ¿sí? Porque ya empezó la situación difícil en casa y la persona explota, ¿sí? La persona empieza pues a quejarse, empieza a tratar mal a su familia, empieza con los conflictos, hasta ahí acaba su cristianismo, ¿sí? ¿Cuánto puede durar? Puede durar un día, puede durar una semana, puede durar algunos meses. Sin embargo, no es una verdadera salvación lo que la Escritura nos enseña, ¿sí? En Hechos 2, 37, 38 nos dice, nos da un ejemplo, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos a un grupo de personas cuando el apóstol Pedro les predicó a ellos que ellos habían matado al Mesías, ellos habían crucificado a Jesús. Cuando Pedro les hace saber esto a ellos, dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. Les dolió saber que habían crucificado al Salvador, ¿sí? Este es un ejemplo para poder entender que si no hay un cambio interno en nuestro corazón, realmente pues solamente va a ser una emoción, ¿sí? Algo como dicen superficial, que no va a tener duración, que al momento que venga la prueba, se ponga mal en casa, en el trabajo o en la calle, vamos a pecar contra Dios, vamos a rebelarnos contra Dios. ¿Por qué?
porque no hubo un cambio de corazón, no entendimos que el pecado ofende a Dios, no entendimos como estas personas que les dolió haber pecado contra Dios, por lo tanto decidieron apartarse, decir ya no más vuelvo a ofender a Cristo, ¿sí? Entonces vemos que al tener una emoción, al tomar decisiones por emociones, pues no nos va a llevar a una duración, no nos va a llevar a perseverar, ¿sí? Vamos a ver el tercer corazón, la tercera persona, ¿sí? Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? Nos habla aquí Jesús que aquellas personas que escuchan la palabra, ¿sí? La entienden, entienden que están perdidos. Pero nos dice aquí que el afán de este siglo, ¿sí? El darle más importancia a nuestras actividades, a nuestro trabajo, cuando salimos de aquí, después de que Dios nos ha hablado, volvemos a nuestras actividades, a la rutina, ¿sí? Quizás tenemos metas, propósitos, queremos lograr objetivos, pero aquí nos afanamos, le damos tanta importancia y quizás en el corazón está Dios hablándonos y diciéndonos, estás perdido, aparte ese tiempo, ven a buscarme, arrepiéntete. Y quizás nosotros les decimos, más tarde, mañana lo hago, ¿sí? Entonces le damos más importancia a nuestro trabajo, a nuestras metas, ¿sí? También nos dice que el engaño de las riquezas, ¿sí? El estar buscando las cosas materiales para vivir una vida más cómoda, ¿sí? Eso es lo que nos lleva, ¿sí? El afanarnos nos lleva a que la palabra que Jesús nos habla no dé fruto. Si vamos a ver un ejemplo en Lucas 10:38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Podemos ver aquí a través de este ejemplo que Jesús llega, ¿sí? A la casa, a la aldea de María, de Marta, ¿sí? Y vemos a dos personas, a dos hermanas, ¿sí? Jesús empieza a compartir la palabra, empieza a hablarles acerca de su Padre, acerca de la salvación, de la buena voluntad, ¿sí? Y podemos ver que María tiene un corazón que necesitado, un corazón que Dios aprueba, ¿sí? Ese corazón que está sediento por Jesús y está dispuesto, María, a escuchar la palabra, a recibir. Sin embargo, vemos a Marta, ¿sí? A Marta que está preocupada por sus quehaceres, por sus actividades, ¿sí? Entonces vemos aquí que Marta pues no recibe la bendición, no recibe realmente la palabra que Jesús le está hablando. Y este ejemplo representa, ¿sí? Representa a nosotros cuando salimos de una reunión, cuando Jesús nos habla, cuando nuevamente volvemos a nuestras actividades, a nuestra rutina, a buscar las cosas materiales, ¿sí? Nos encontramos de la misma manera. Otro ejemplo que podemos ver nos dice
Timoteo 6:9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Sí, vemos que cuando la persona desea enriquecerse, no que el dinero sea malo, sí, el dinero no es malo, pero cuando la persona ama el dinero, pone en primer lugar el dinero, la avaricia, ¿sí? Esto, pues, dice que se convierte en un lazo, ¿sí? Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona puede encontrarse en esta condición de estar buscando las cosas materiales, ¿sí? Y lo que Dios le ha hablado, ¿sí? Pues se pierde, ¿sí? Se pierde porque no le da importancia, no le da el valor. Y esa palabra, pues es la que lo va a llevar a la salvación. Y Jesús nos dice en otros pasajes, Jesús le habló a la multitud y le dijo, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre pues tener riquezas? ¿De qué le sirve tener muchas posesiones? Vivir una vida cómoda, si al final pierde su alma, pierde su corazón, se pierde eternamente, ¿sí? Entonces vemos que este puede ser un estado en el cual la persona se puede encontrar, por la cual no da fruto, ¿sí? El siguiente, el cuarto es, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Este tipo de corazón, esta persona, esta tierra, ¿sí? Que recibe la palabra, ¿sí? Dice que esta persona es el que escucha la palabra, ¿sí? La entiende en su corazón, pero también da fruto, persevera, ¿sí? Y quisiera que viéramos un ejemplo en Lucas 19, 1-10, nos dice, quisiera hablarte de Zaqueo, ¿sí? Un ejemplo que te quiero poner, ¿sí? Porque nos habla de su conversión, nos habla acerca de que él tuvo ese corazón que lo llevó a dar fruto. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Podemos ver que Zaqueo tuvo ese corazón que Jesús nos enseña en el cuarto ejemplo, ¿sí? Donde la palabra cae en buena tierra. Zaqueo, ¿sí? Tiene un interés, ¿sí? Empieza a escuchar a Jesús, empieza a escuchar sus palabras, y muy seguramente Jesús le dice, mira Zaqueo, tú has sido rico, tú eres rico, nada te falta, pero no eres feliz. ¿Sí? Hay un vacío en tu corazón, hay una necesidad, hay un hueco en tu alma, y eso solamente lo puede llenar Dios.
¿sí? Muy seguramente Jesús estuvo hablando con Zaqueo y Zaqueo sabía perfectamente que las cosas materiales no llenan el vacío, la necesidad del alma, ¿sí? Cualquier otra cosa no llenan esa necesidad que solamente Dios puede llenar, ¿sí? Vemos a Zaqueo, una persona esperando la oportunidad de poder conocer a Jesús, estaba interesado en saber quién era Él, ¿sí? Por lo tanto, cuando Jesús lo llama, Él prontamente va y se acerca a Él, ¿sí? Y la sorpresa es que Jesús quería estar con Él, quería estar en su casa, ¿sí? Entonces podemos ver que Zaqueo conoce el arrepentimiento, él valora y él dice, esta oportunidad yo no la dejo ir. Esta oportunidad de tener a Jesús delante de mí, yo no la voy a dejar ir. Es lo que necesito, ¿sí? Entonces él decide arrepentirse, ¿sí? La Escritura nos dice que él confiesa, él dice que empieza a restaurar, ¿sí? Vemos, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿sí? Vemos que Zaqueo se arrepiente, Zaqueo entiende su condición y empieza a dar fruto. Es el fruto que Jesús quiere que nosotros demos, ¿sí? Que nosotros nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios de lo que hemos pecado, ¿sí? De cada uno de nuestros pecados que hemos cometido, ¿sí? Pero también nos pide que nos pongamos a cuentas, ¿sí? Que aquel que hemos robado, vayamos y le digamos, mira, yo te he robado, yo he cometido esto, he entendido de parte de Dios que no debía haberlo hecho. Mira, quiero devolvértelo, quiero pagártelo, ¿sí? Aquella persona que agrediste, aquella persona que ofendiste con tus palabras, ¿sí? Jesús quiere que vayas y que le pidas perdón, ¿sí? Ese es el fruto que Jesús espera de nosotros. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces, podemos ver que lo que Jesús nos pide, lo que Jesús quiere, es que nosotros tengamos este corazón que la Escritura nos dice, que la semilla caiga en buena tierra, ¿sí? Entonces podemos ver a través de esta parábola que Jesús, al hablarnos y darnos este ejemplo, es para que nosotros podamos entender cómo nos acercamos a Dios, cuál es la intención de nuestro corazón. Si usted se ha preguntado por qué no encuentro a Jesús, por qué no he conocido la salvación, bueno, podemos ver aquí a través de este ejemplo, quizás usted se ha encontrado alguno de estos tres, pero no en el que Jesús quiere que usted se encuentre. El pasaje 10 de Lucas dice, el 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta palabra aún está vigente. Esta palabra aún está, aún es una palabra que Jesús le está buscando, ¿sí? Sí, como decía al principio, si hoy estamos aquí, es porque Jesús nos trae. Es porque Jesús nos ha estado buscando de una u otra manera. Es porque Dios pone todos los medios para que nosotros podamos encontrarle, ¿sí? Él ha venido a buscarnos, Él ha venido a salvarnos, ¿sí? Pero somos nosotros quien debemos de ir también a Él. Nosotros debemos de corresponderle, de atender a ese llamado, ¿sí? Quisiera que inclináramos nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el más interesado, Señor. Tú no quieres que el hombre esté perdido, Señor. Que el hombre, Señor, viva una condenación, Señor,
después de la muerte se pierde eternamente, Señor. Vemos, Señor, que pues que tú viniste a buscarnos, Señor, tú viniste a salvarnos y te ruego, Señor, que pues que esta palabra, Señor, tú la dejes aún más claro en nuestro corazón con la ayuda de tu Espíritu y que podamos ser sensibles, Señor, que podamos entender con todo nuestro corazón, Señor, pues que tú nos estás hablando, Señor, y que no quiere que nos perdamos, Señor. Tú esperas, Señor, que nosotros nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Llévanos, Señor, a casa con bien. Y, Señor, que tu Santo Espíritu siga tratando con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.